¿Quién es Jesús? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el 9, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Padre Santo, yo te ruego, Señor, que me permitas ser breve, Señor, y me permita, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo para testificar de acuerdo a tu palabra, lo que tú testificas, Señor, en tu palabra, de quién eres tú. Señor Jesucristo, aquí la Biblia establece que tú eres aquel Verbo que era con Dios, que era en el principio, que era con Dios, y que aquel Verbo era Dios. Hay una religión o hay una doctrina en base a quién es Jesucristo y está equivocada. Muchos le dan por ahí el atributo a Jesucristo que Él es el Arcángel Miguel. Si el Arcángel Miguel es Jesucristo, vamos a poner, por ejemplo, en el principio era el Verbo, y el Verbo es Jesucristo, porque dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es el Verbo que se refiere aquí en el contexto. Si lo miramos en contexto con la demás escritura, vamos a ver la verdad, la esencia de quién es Jesucristo. Dice, en el principio era el Verbo, que es Jesucristo, y el Verbo y Jesucristo era con Dios. Y Jesucristo era Dios. Si lo ponemos como en la otra traducción donde dice, y el Verbo era un Dios, diríamos, y el Verbo o Jesucristo era un Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él. ¿De quién se está hablando? Del Verbo. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si ponemos al Arcángel Miguel o a Jesucristo como el Arcángel Miguel, diría el contexto. En el principio era el Arcángel Miguel, y el Arcángel Miguel era con Dios, y el Arcángel Miguel era un Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por el Arcángel Miguel fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Arcángel Miguel, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Todo fue creado por Dios mismo. En Génesis 1:1 no dice, en el principio el Arcángel Miguel crió los cielos y la tierra. ¿Quién es en realidad Jesucristo de acuerdo a su palabra?
si ponemos la palabra en contexto, debe de estar en contexto con toda la Escritura. Jesucristo es la viva imagen del Dios invisible. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el hacedor de todas las cosas. Sí. Dice que en Él estaba la vida. En Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Quién sopló en el hombre? Dios sopló en el hombre aliento de vida. No dice que el arcángel Miguel sopló aliento de vida en el hombre. Dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién es en realidad Jesucristo? ¿En realidad Jesucristo es el arcángel Miguel? ¿En realidad es un profeta? ¿En realidad Jesucristo es una religión específica? Jesucristo es nuestro Salvador. Él murió por nosotros. De la única manera. Por ejemplo, si una persona, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que venir Dios mismo, tomar una naturaleza como la de nosotros y vivir en este mundo? ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir a este mundo? Para ser compatible con nosotros. Por ejemplo, en una transfusión de sangre, si una persona necesita una transfusión de sangre, para que esta persona viva, porque se está muriendo, porque necesita una transfusión de sangre. De la única manera que esa transfusión de sangre puede ser efectiva es si el donador es compatible con esa persona. Era imposible que nosotros fuéramos compatibles con toda la deidad y la santidad de Dios para poder realmente recibir vida a través de Él. Porque nadie puede de nosotros, por el pecado en nuestras vidas, estar en contacto directo con Dios por el pecado en la humanidad. De la única manera que el trasplante del perdón, de la salvación, de la santificación para nuestras vidas iba a ser posible si había compatibilidad entre el hombre y Dios. Y para que el hombre fuera compatible con Dios, imposible. Por eso Dios tuvo que ser compatible con nosotros. Él se despojó de su deidad. Ni siquiera vino a este mundo a tomar una gloria que no iba a haber ninguna manera de que en este mundo Él pudiera manifestarse en algún lugar o en alguna situación para manifestar su gloria realmente, o para recibir la gloria, por ejemplo, en su nacimiento. Él habiendo podido nacer en el lugar más honroso, más glorioso, de más honra, escogió un chiquero, un pesebre, ahí entre los animales, para nacer. Porque aunque se fuera al mejor palacio, jamás iba a poder recibir toda la gloria y la honra que merece. Jamás iba a poder recibir eso. No iba a poder. Ni el lugar más lujoso, ni el lugar de más prestigio, ni el lugar donde uno pueda tener la honra. No hay lugar honroso para Dios en este mundo. Aunque estuviera en el lugar más sublime, de más excelencia, es muy bajo, muy poco para darle realmente la gloria y la honra a Él. Y se despojó de todo eso Dios para venir a darnos su vida por nosotros, para poder ser compatible con nosotros, para que la transfusión de sangre en cierto sentido fuera compatible con nosotros. Él tuvo que experimentar realmente una naturaleza como la de nosotros.
pero sin pecado, para que la transfusión de vida fuera con éxito. Él dio su vida por mí. Él dio su vida por mí. Dio su vida por ti también. Dice la Escritura que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por ti. ¿Quién es Jesús en realidad? Jesús es Dios. La Biblia lo declara. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Simplemente en ese contexto, poniéndolo en el contexto correcto, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo. Jesucristo es el arcángel Miguel, o es toda la esencia de un Dios invisible manifestado en una humanidad como la de nosotros, a través de la verdad de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Dice la Escritura que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Génesis, cuando Dios formó al hombre, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién es Jesús? Poniéndolo en contexto correcto, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es Dios. Toda la esencia del Dios invisible manifestada en Jesucristo para que Él nos diera a conocer al Padre. En excelencia, en santidad, la resurrección de Jesucristo testifica de la sustancia divina de Dios en Él, toda la santidad y la plenitud de Dios mismo en Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo murió por ti. Jesucristo es tu salvación. Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, es la viva imagen del Dios invisible. Cristo es el Señor. Cristo es el Dios Todopoderoso. Cristo es el que sostiene todas las cosas. Y de tal manera Dios te amó que vino a este mundo y dio su vida por ti, para darte un perdón y una salvación. Cristo te amó, Cristo te ama y Cristo te amará por siempre. Hasta la próxima. Se despide como siempre su servidor y amigo, el hermano Inos, de Sendero de Luz y Esperanza.